Lo primero es la investigación, y la investigación es, ahí no habría que entrar en muchos detalles porque, hombre, están estudiando una carrera que es puramente investigación, Con de uno la de los cual maestros, con sí. algunos, o sea, tres grandes maestros en ese trabajo que lo expresan, que logran llevar la investigación al texto y a la imagen y a las producciones multimediales. Aquí habría que hacer entonces un primer énfasis frente a qué tener en cuenta en la investigación para un cómic. Si bien es fácil pensar que, por supuesto, la imagen es muy importante, y lo es, hay que entrar ya en rangos y en bemoles de qué tipo de imágenes hablamos para construir el relato en cómic. Entonces, por supuesto, como lo decía Carlos, está el archivo personal, puede ser uno, ¿cierto? Dentro del relato habría que pensar las imágenes en esta lógica. Imágenes del personaje, el vehículo narrativo que nos va a llevar por esa historia. Por supuesto, si lo vamos a dibujar o si vamos a usar fotografías de él, necesitamos muchas imágenes del rostro, del cuerpo, de ese personaje. Pero también necesitamos imágenes de los espacios por los que se mueve en el presente, si es que el presente es como el lugar temporal donde se va a desarrollar la historia. Es decir, esa empresa que este empresario de la cual está hablando es un espacio necesario para componer en el relato esa, entre comillas, escenografía, ese lugar por el que va a estar. Entonces, ese es otro rango de imagen importante para hablar. Si dentro del relato que estamos construyendo, ese personaje, ese vehículo narrativo nos de su pasado y resulta pertinente presentar a ese personaje cuando era joven, por ejemplo, pues ya el archivo personal que él nos pueda ofrecer y que podamos gestionar con respeto, nos va a ser absolutamente necesario. Escuchaba ahorita el béisbol, por ejemplo, imágenes de su carrera deportiva que pueden dar un contraste frente a lo que él es hoy, ¿cierto? Esos son unos rangos mínimos de imagen, pero también dentro de esos espacios, si el trabajo y la empresa es importante, ya no solo es la imagen del espacio empresa, la maquinaria, por supuesto, el lugar donde se ubica, para ubicar las dimensiones, también habría que entrar en tener cuidado con lo que serían las imágenes detalle, lo que podrían ser unos planos detalles, los elementos, las herramientas que usa en su empresa o que la caracterizan, va a ser muy importante para construir ese relato. Pero no es para decir que solo la imagen es lo único que prima. Por supuesto, la entrevista, la clásica de pregunta-respuesta es absolutamente necesaria porque en el paso de la contextualización, las herramientas clásicas de investigación, como la entrevista, es la que nos va a dar la posibilidad de entender cómo encauzar el relato. Las imágenes por sí solas hablarán, pero no hablarán tan potentemente como cuando se conjugan con el reportaje, con esa crónica, con esa entrevista que nos va a dar ya una información para contextualizar. Aquí, pues, como en términos generales, tenemos una clasificación de un proceso básico, partiendo de la investigación, siguiendo con la conceptualización. ¿Eso qué quiere decir? Es, yo tengo todo este insumo de información, pero ¿cuál es la historia que yo voy a desarrollar a partir de esto? ¿Cierto? Que se hace para una crónica normal o para un reportaje común y corriente. Yo tengo este insumo, pero ¿yo qué voy a contar aquí? Es la historia del personaje, es la historia de la empresa, es la historia de un producto, es la historia a través de la historia del producto voy a contar toda la narración, ¿cierto? Entonces, cuando se propone esa conceptualización es yo cómo construyo con la información que tengo, cuál es ese relato que quiero construir ahí. Plantear ese desarrollo de personajes, ¿es uno o son varios? ¿Cuáles son? ¿En qué lugares vamos a desarrollar esta historia? ¿Cierto? ¿Se va a desarrollar toda en la empresa? No, se va a desarrollar entre la empresa y la casa del empresario, o en la ciudad de Medellín, y de ahí vamos a ubicar 3 lugares. Queremos hacer una ubicación grande para que la gente sepa que partimos del punto de referencia es Medellín como mapa, y de ahí vamos a entrar a este y a este lugar, porque es importante para la historia, ¿cierto? Todo en fines de que aporte al relato que se está planteando.
Y las líneas temporales son importantes porque en esos relatos, digamos, desde el texto uno puede jugar con te fuiste al pasado o te fuiste al futuro, pero a la hora de construir el relato gráfico es importante que eso no se convierta en una distracción, sino que realmente ese navegar por las líneas temporales sea fluido a la hora de relatarlo. Entonces, el personaje, por ejemplo, vas a empezar la historia en presente y él contándote que está en Medellín en 2020, taraná, pero necesitas irte a una referencia del pasado. ¿Cómo vas a hacer esa transición? ¿Vas a decidir hacer un juego cambiando que las líneas temporales de pasado van a estar con otro color o que es una narración que va a estar borrosa? ¿Cierto? ¿Cómo vas a diferenciar? El tema gráfico también va a ser importante para cómo se decide diferenciar ese tipo de narración. Luego de eso se pasa a hacer una construcción de guión. Uno puede construir el guión literal textual, como se hace para los audiovisuales, por ejemplo, escena 1 o viñeta 1, página 1. La página 1 va a ser una escena completa, entonces se describe literalmente. Ahora vamos a ver un recurso de guión. Y finalmente se pasa al dibujo o a la construcción gráfica, porque puede ser, por ejemplo, decidir narrarlo a partir de fotografías. Es viable. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí hay, por ejemplo, unos tipos de guión. Existen muchos formatos de guión, digamos, dependiendo también de las particularidades que tenga, pues, como la persona. Puede ser, como les decía, un documento en Word, es lo más básico, que yo hago la clasificación y describo página 1, viñeta 1, este es el diálogo. Entro a describir literalmente. En la viñeta 1 va a ser un plano general, vamos a ver a fulanito y a peranito, no se ve el fondo o sí se ve el fondo, o es muy importante lo que Peranito tiene en las manos porque es el documento clave de la historia, ¿cierto? Y en texto, el texto es, si hay varios tipos de texto dentro del relato de cómic. Pueden ser cartelas, que son como unos textos, como una voz en off. Aquí está el otro invitado a la charla. Que es una información como de referencia, ¿cierto? Que me está hablando como una voz en off. Estoy en Medellín, Colombia, 2020, o fulanito de tal estaba en la empresa ese día y sucedió tal cosa, ¿cierto? Y están los diálogos, que aquí, como van a tener los personajes, ese es el otro texto que puede aparecer literalmente en la página, ¿cierto? O referencias de números o guiños de marcar un personaje con el nombre en la ropa. Esos textos también pueden aparecer y es importante describirlos en el guión. Por ejemplo, reservar tantos globos de diálogo en esta viñeta para que luego no nos quedemos cortos de espacio. Aquí queremos que el diálogo sea muy importante, entonces va a tener más espacio. O acá el diálogo no es importante y se van a estar mirando y la mirada lo va a decir todo, por ejemplo. Entonces, todas esas descripciones se construyen en el guión. El ejemplo más cercano que podemos tener desde el periodismo es un guión de audiovisual, una escaleta. O una escaleta. Hay personas que hacen escaletas visuales o guiones visuales, también es un recurso, que es este, por ejemplo, que estamos viendo aquí, palitos y bolitas. Perdón. Bueno, que permiten precisamente trazar como la construcción general de la historia y de una vez diagramar cómo yo quiero que se vea esa página. A veces, si uno es muy gráfico, si uno es muy visual, hacer ese ejercicio de bocetear, no, esta página me funciona más que sea una viñeta completa o esto lo podemos repartir en toda esta página. Entonces, hacer esos ejercicios de bocetos el lápiz o así, palitos y bolitas, funciona muy bien para desarrollar como un guión general. Sí, no, para cerrar ahí, hago énfasis, es muy importante pensar el relato que vayan a hacer en lógica de guión. Ustedes pueden echar mano, ya les vamos a dar aquí un pequeño ejemplo de cómo trabajamos, pero es importante que lo hagan porque a diferencia de la escritura, por supuesto,
no hay la aparente facilidad de borrar y reescribir. Hacer aún un boceto de esta clase, un boceto gráfico, representa un tiempo de producción con el que hay que jugar, ¿cierto? Entonces siempre es bueno trabajar los relatos de cómic periodístico en lógica de guión, sea escrito o sea tipo guión gráfico medio storyboard, precisamente para en el momento de producir tener un panorama muy claro para ese desarrollo visual. En la lógica del guión, lo que les queríamos mostrar, esto que pasa acá, como para ejemplizar eso. Ustedes aquí aparece pues como lógica de página 1, pues porque el proyecto de Emilia, la novela gráfica que hicimos, pues estaba pensada al final para impresión, pero ustedes que van a tener también un componente digital y audiovisual, esa lógica de la página simplemente se cambia a la lógica de viñeta. ¿Cuál es esa primera viñeta que va a abrir? ¿Qué información va a tener? Y son las descripciones mínimas que se hace en un guión, como pasa en este ejemplo, imagen completa, en la base de la primera hoja, primer plano de máquina de escribir, se lee en la parte superior, los mecanismos se ven, quizá la marca de la máquina, el rodillo, sale una página en blanco de papel en la que solo se lee el encabezado y a líneas abajo, pues ya se entra en los detalles de texto integrado a la página, sale de la máquina, el texto, y en conversación, porque este es otro de los puntos grandes que destacamos del cómic, es que este es un género muy conversacional, que para su desarrollo implica una conversación no solo con la investigación y con el relato, sino con quien te va a apoyar en el montaje y en la producción. El guionista, por ejemplo, debe conversar constantemente con quien va a dibujar. En el caso de ustedes, quienes estén trabajando un poco más cargados hacia esa construcción del relato, deberían mantener una construcción, una conversación muy fluida con quien al otro lado vaya a entrar entonces o a tomar la fotografía que se va a usar como imagen viñeta, o con el dibujante para contarle entonces qué tienen en la cabeza. Y en esa conversación empiecen a aparecer las imágenes. Este es un proceso, como les digo, conversacional y que solo van a ver completamente desarrollado casi que cuando estén cerrando el proceso. Entonces el guión es muy importante para ese paso de la conceptualización, de cómo ir pensando esas viñetas, cómo pensar esas imágenes, porque esto que están viendo en esta viñeta es muy importante para el cómic. Primero está esta imagen que tiene la pregunta de si puede una figura dibujada ser más abstracta que esta. ¿Ustedes qué ven? No me tienen que responder, pero ¿qué ven en ese círculo, esos dos puntos y esa raya? Eso es dibujo narrativo. Con seguridad en cada uno de ustedes hay una respuesta y en ese rostro pueden poner unas imágenes y una información. Entonces pensar en la imagen, como dice, esta frase es de Will Eisner, uno de los autores que tocábamos al principio, dice que se requiere una experiencia común entre el historietista y el lector para contar ese relato. Eso es la imagen. El éxito y el fracaso de comunicar una idea en este formato depende de la facilidad con que el lector pueda reconocer el significado y el impacto emotivo de una imagen. Y aquí toca un punto muy importante. Esas imágenes que ustedes estén buscando, ojalá más que la composición fotográfica en la que se suman un montón de elementos para dejar todo listo allí, como a veces pasa en algún tipo de reporterismo de guerra, donde está el soldado, está el arma, está la trinchera, está el humo, está el fuego, está el disparo, no necesariamente hay que poblar las viñetas con toda esa información, sino sobre todo poner una carga emotiva, es que esa imagen, ese personaje, ese objeto le aporte narrativa y emotivamente a la historia. Eso matiza mucho las imágenes. Por ejemplo, es un ejemplo, bonito. Este ejemplo que aparece aquí, para clarificar eso que veníamos diciendo,
parte de una imagen icónica básica, que es la que aparece en la parte superior izquierda, que se ve una silueta de un hombre recostando su rostro sobre el brazo. Esa misma posición, esa misma imagen, si ustedes ven en cada una de las viñetas, cuando se cambian los elementos icónicos de la imagen, obtiene una carga narrativa y emotiva distinta. No entraré ahí mucho en detalles, pero creo que la imagen por sí misma ayuda a entender eso que deben buscar en esas imágenes que vayan a usar, que esas imágenes estén cargadas de una información que puede que de manera lógica no la cojan en un principio, pero que intuitivamente a ustedes les esté diciendo, ve, esta fotografía de este espacio, de este personaje en este lugar, le da mucho a eso que la entrevista o que al testimonio que vamos a asociarle le sume. Bueno, porque finalmente pues también en esa lógica que hay un triángulo que es básico para el entendimiento del lenguaje del cómic, es que nos movemos en tres aristas, pues en tres vértices de conceptualización. Primero, en uno está la realidad fotográfica, la que vemos con los ojos. Si nos desplazamos hacia arriba en el dibujo, podemos viajar hasta la abstracción total, que llevamos a la imagen de lo real a figuras geométricas. La figura geométrica, por supuesto, es un recurso válido para sus relatos. Y desde la realidad, cuando nos movemos hacia el lenguaje, nos vamos hacia la palabra, hacia, en este ejemplo, cara, la palabra cara. En un extremo está la fotografía de un rostro y en el otro extremo está la abstracción en figuras geométricas. Esto para decir es que el lenguaje del cómic se mueve en esos espacios, más el periodístico, se mueve entre el lenguaje, entre la abstracción y la búsqueda de presentar la realidad. Y eso, para volver a decir lo que decíamos al principio, es no es necesario dibujar bien, no es el objetivo, es en esos elementos que ustedes están recogiendo desde la investigación, encontrar los que mejor representen y puedan contar esa realidad que ustedes quieren hacer visible. Hay otros elementos a considerar también, que porque se piensa que es un relato gráfico, no tiene sonido o no tiene movimiento o no tiene emociones. Eso, por ejemplo, no es cierto, porque en el cómic hay sonido, en el cómic hay movimiento, hay emociones y hay otros elementos que veremos ahorita, que también es el ritmo que se plantea para la crónica tradicional. Hay un recurso muy bonito del cómic que son las onomatopeyas, y en la página que veíamos ahorita, por ejemplo, de la máquina de escribir, cómo esa onomatopeya va narrando también un sonido y da una ambientación de lo que está pasando. Entonces, eso es otra recomendación, ya que van a poder ir a la empresa, capten también cuáles son esos sonidos ambientes que hay ahí y si le aportan o no a la historia. ¿Cuáles son esos otros sonidos que tiene esa persona alrededor? ¿Tiene un perrito que está ladrando siempre, por ejemplo? ¿O tiene un timbre particular, perdón, del celular? Cierto, que se pueda poner como onomatopeya y que le aporte al relato, porque el celular sonó toda la entrevista, ¿cierto? Que estaba hablando de una premura porque estaba pendiente de una reunión y tenía que salir, ¿cierto? Entonces va a ser un sonido que está ahí constante. Entonces, el sonido y cómo se presenta gráficamente ese sonido. Aquí, por ejemplo, utilizan las mismas palabras para hacer la viñeta. El movimiento que se utiliza a través de líneas cinéticas que le aportan velocidad, caídas, por ejemplo, ondulaciones, ¿cierto? Toda esa posibilidad del movimiento, si van a estar en una empresa, ojo a cuál es el movimiento que hay ahí, que se mueve, hay máquinas que se mueven o no, que de esas máquinas puede representarse con líneas, por ejemplo, y cómo son esas líneas, son quebradas, son ondulantes o son, no sé, como las de, por ejemplo, esta velocidad de una llanta, la velocidad de una cuchilla puede ser. Entonces, esa información que finalmente se va a traducir en un relato gráfico, pues tienen que tener como todos los sentidos muy abiertos también para poder captarla a la hora que están haciendo la investigación. Y las emociones, que ya digamos es un recurso que permite también, es como lo decía Pablo ahora, el tema de la abstracción en el cómic.
cómo yo una emoción podría transmitirla en colores, por ejemplo, o podría transmitirla en líneas o en figuras, si hay una posibilidad pues de narrar y son importantes para la historia que se está contando. Y hay otros elementos que aparecen o que podrían estar ahí también involucrados, que son la naturaleza, el clima, la luz. Por ejemplo, si es una empresa de alimentos y van a estar bajo temperatura fría, ¿cómo poderle transmitir esa temperatura al lector después, por ejemplo? Si es porque la gente va a estar cubierta, si es porque hay alguien temblando todo el tiempo porque tiene mucho frío, ¿cómo le transmito esa sensación al lector que finalmente va, o si yo voy a hacer un relato de Chocó, la gente va a estar sudando, ¿cierto? ¿Cómo le transmito esa humedad al lector que va a estar viendo el relato? Y la luz, que también es un recurso que nos permite narrar el claroscuro, si es un relato, si es un ambiente lúgubre o si es un ambiente claro o iluminado, ¿cómo doy cuenta de eso también en el relato? Entonces son elementos, digamos, todos esos que les dijimos son elementos que hay que pensarlos a la hora de hacer la investigación y son preguntas que tienen que hacerse. ¿Cómo es la luz en este lugar? ¿Cómo es el clima en este lugar? ¿Hay movimiento o no? ¿Hay sonido o no? Y todos estos elementos nos permiten la historia, aportan o estorban, cuáles sí y cuáles no. Aquí está Sí, la viñeta como unidad mínima, no sé sí, para entrar ahí y para cerrar eso que venía diciendo Lina, es para hacer un paralelo con el periodismo, ya que nosotros somos periodistas e historietistas. Eso que Lina dice también aparece y son preguntas que se dan bueno, dependiendo de con cuál etiqueta se casen ustedes, con el periodismo narrativo, con el periodismo literario, con el periodismo investigativo. Es una invitación más que se suma a tener los sentidos abiertos para captar toda la información desde todas las formas posibles que se les puede presentar, que puedan sumar en el relato. Por eso, como dice Lina, no porque sea imagen y no porque sea cómic, deben dejar de preocuparse por el sonido, por ejemplo. Entonces, mucha atención, esa es una invitación grande para esa investigación, sumarle mucha más atención a lo que están construyendo para usar esos elementos en esto. Y llevarlos a la viñeta, que es muy importante, lo hemos dicho mucho, y es como una de las columnas vertebrales del cómic. Para hacer, como una reducción de esto es la unidad mínima de significación en el cómic es la viñeta. La viñeta es una frase, no es una palabra. ¿Por qué es una frase? Porque dentro de la viñeta se suman un sujeto, un verbo, un sustantivo y allí se representa una acción y un movimiento. Aquí al lado hay unos ejemplos, ¿cierto? Entonces, piensen, los invito a pensar la página o las viñetas que van a hacer en esa lógica de una palabra. Cada viñeta debería entregar una información que puede ser la ubicación, que puede ser el personaje, más un texto asociado al globo, que sería el diálogo. Si hay un escenario, un fondo detrás, nos entregaría la ubicación. Entonces, la viñeta, como dice aquí, pues es el medio ya que usa el cómic para empezar a contar, para crear la secuencia narrativa. La viñeta, y esta es una aclaración importante, si bien nos resulta fácil por momentos crear algunos paralelos o algunas comparaciones con otros medios, como el cine, por ejemplo, para hablar de la viñeta, acentuó esta frase: la viñeta no es un fotograma, no es un cuadro. Puede expresarse como un cuadro, porque hemos visto muchos en estas imágenes de ejemplo, pero no es necesariamente un cuadro. Es un contenedor de esa frase, de esa información. Por eso poníamos este ejemplo de esta casa, donde hay una construcción, de hecho arquitectónica, de un espacio, pero cada espacio dentro de arquitectura dentro de esa casa se configura por un mismo lado como un cuarto, pero dentro del lenguaje narrativo se configura como una viñeta. Y esa viñeta no es un cuadro, puede tener esa forma, pero como les decía hace un momento, esa es la unidad mínima de significación en el montaje secuencial del cómic. Entonces, por eso es importante en el guión pensar viñeta a viñeta. Vuelvo a la palabra cuadro por facilidad,
pero no, puede ser un círculo, puede no tener marco. Es esa información visual que va a aparecer en ese marco, en esa viñeta, que puede ser un cuadrado, que puede obtener y tener muchas formas. Puede estar difusa, como las de Will Eisner, por ejemplo, que no enmarca. Sí. Que no enmarca, pero hay una separación de información. Entonces ya a la hora de empezar como a aterrizar el relato, cuando tengan toda la investigación, toda la información, ustedes lo que pueden empezar también echando nuevamente mano a los recursos de lo audiovisual o de lo cinematográfico, es pensar cuál es esa primera escena. Y esa primera escena que va a abrir la historia, cómo va a estar enmarcada. Nuevamente las preguntas que ya había planteado Lina. ¿Cuál es ese personaje? ¿Cuál es ese espacio? ¿Cuál es ese lugar, ese momento temporal también que va a ir dentro de ese marco? Y continuar con la siguiente escena, imagen, viñeta que va a darle vida a ese relato. Pasaré por aquí rápidamente, pero esto es importante. Las viñetas pueden tener muchas formas y hay tipos de viñetas. En la número 1 van a ver lo que se llama la transición o el desarrollo del relato de viñeta a viñeta. Eso habla de espacios muy cortos de tiempo. Si pueden ver, yo creo que si pueden ampliar la imagen, en esa mujer que aparece en esa primera viñeta, parpadea. Tiene en la primera imagen los ojos abiertos y en la segunda cerrados, perdón, parpadeó. Eso es un momento de tiempo. Y esto es importante. La viñeta es la unidad mínima de significación del relato en cómic, ¿cierto? Puede tener cualquier forma, pero esto es muy importante. La viñeta es un momento de tiempo y ustedes lo que van a sumar en ese relato son momentos de tiempo y eso es lo que les va a permitir avanzar. La más básica es esa de viñeta a viñeta, es un instante, es casi un segundo entre cada viñeta. Luego sigue la viñeta de acción a acción. Qué bueno y casual que sea de un beisbolista, de un deportista, en el que ya pueden ver que pasa mucho más tiempo. El deportista se prepara a punto de recibir la pelota y en la siguiente hace todo el movimiento, la golpea y la pelota sale de la viñeta. Esa es la viñeta de acción a acción. Eso quiere decir que ustedes pueden, en esa lógica de ir sumando momentos, empezar a ampliar los momentos o a reducirlos para generar ritmos. La tercera, de tema a tema. No necesariamente tiene que ir la secuencialización de un momento ad infinitum, sino que ustedes pueden sumar imágenes con significación. En este ejemplo de tema a tema, lo que hay es una primera viñeta que significa una escena violenta y en la siguiente se aleja de esa escena, pero la panorámica de la ciudad y el grito que se desprende en onomatopeya, miren que ahí se está usando el sonido, un grito, cierra esa corta narración de dos viñetas y estamos viendo, estamos atestiguando un evento violento del que solo vemos el arranque y desde otro momento, espacio geográfico, pero muy cercanos en tiempo, vemos cómo se relaciona. Por supuesto, estos son cosas que todavía se estudian y son muy interesantes de ver cómo se maneja el tiempo, pero estos son ejemplos para que ojalá les sirvan para detonar ejercicios, no hay que preocuparse pues por aplicarlas todas. La que sigue es de escena a escena, que esta ya es mucho más cercana al lenguaje cinematográfico, donde se hace el montaje y un corte de una escena a otra escena. Aquí vemos a alguien llamando a un lugar, haciendo una declaración, no es llamando, está haciendo una declaración. Y miren que, como decía Lina, con los cuadros de texto, las cartelas, se puede saltar 10 años en el tiempo entre dos viñetas. No tenemos todos los detalles de esa historia, pero sabemos que ahí pasa algo. Entonces, pasaron 10 años. Pasaron 10 años. Empezamos con una en la que pasa un segundo, un parpadeo,
y en 2 viñetas, en la misma configuración de secuencia de narración, podemos hacer esos saltos. Eso es una de las cosas que a mí más me gustan del cómic. Y bueno, las 2 últimas son viñetas de aspecto a aspecto. Es en la que se suman imágenes o escenas que están relacionadas por un tema, pero que pueden entregar una información en cómo se colocan o se descolocan. Entonces, aquí estamos hablando de un tema navideño, pero pasamos de un interior, de un hogar, donde hay unos elementos que nos traen unas imágenes de familia, de felicidad puede ser, a una segunda viñeta en la que ya dependiendo de la expresión emotiva que tiene ese personaje, podríamos empezar a especular si ese personaje está en sus cabales, si está feliz, qué está haciendo, pero nos permite jugar como con información. Y por último, una que llaman no consecutivas, se dice non sequitur, pero no consecutivas. Estos son juegos para generar, se me escapa la palabra, extrañeza dentro de los relatos, para generar efectos emotivos que puedan descolocar al lector. Con estas hay que ser muy cuidadosos, por supuesto, pero son un juego de posibilidad para tratar de introducir elementos performáticos quizá, para generar emociones, para generar contrariedad. Son recursos que hay dentro de la viñeta. También dependiendo de la historia que se esté narrando, sí. Pues sí, así es. Esto es un barrido general para que vean las posibilidades grandes que tienen al pensar la viñeta, al pensar ese marco, ese cuadro. Es mucho, ustedes pueden decidir si ponen mucha o poca información en cada uno de esos marcos, pero lo importante, después de arrancar con la primera, es empezar entonces a meditar la secuencialidad, o sea, qué pone la segunda viñeta sobre la primera, pero a su vez, qué información está poniendo la primera para llegar a la segunda. Esa correlación permite pulir el relato y así por el número pues de viñetas que quieran construir, que vayan a componer ese relato. Sí, hay otro elemento que hay que tener en cuenta que es el tema del ritmo, que se los mencionaba ahora, que el ritmo es también, o sea, asociado al tema del tiempo y de la secuencialidad que nos estaba hablando Pablo, pero no solamente nos está hablando de ese concepto del tiempo, sino también como del poder fluir con la narración. Aquí vemos una secuencia de movimiento, hay un ritmo natural en esa secuencia de movimiento porque se están respetando como unos tiempos en la narración, ¿cierto? Se está aportando una información en cada una de las viñetas que nos habla del tiempo específico. Si yo suprimo algunas de ellas, puede que el relato se entienda, puede que funcione, pero tal vez no, tal vez haya una que haga falta. Tal vez si yo quito, por ejemplo, la última viñeta, yo no sé hacia dónde saltó ese personaje y me haga falta esa información, o no sé de dónde viene, ¿cierto? Si le quito las 3 primeras. Entonces, en el tema del ritmo, es importante considerar qué información cuadro a cuadro también estoy introduciendo en la narración, ¿cierto? Y si esa información fluye o no con la información que hay en la viñeta anterior y en la viñeta posterior. Si se repite, por ejemplo, si yo repito una de estas viñetas del salto, si la pongo doble, va a generar extrañeza porque me estás entregando 2 veces la misma información. A veces con el recurso gráfico uno cae en la tentación de poner muchos elementos porque se ve bien o porque se ve bonito o porque es una imagen bonita, pero es una imagen que no necesariamente le aporte al ritmo de la narración. Entonces también hay que considerar o suprimir o introducir información visual. A ver, lo que vamos a mostrar aquí es un poco de esta ya ejemplizado en imagen, parte de la cháchara de la que estamos hablando. Entonces son 3 imágenes, las voy a mostrar rápidamente y luego volveremos sobre ellas. Entonces, primera imagen, esto es una secuencia, un marco, una viñeta, ¿cierto? Bueno, hablemos más bien así. Esta es una viñeta y puede ser una viñeta sola, ¿listo? Cuando tú lees de izquierda a derecha, pasan 2 cosas
Una de esas es el tiempo. No solo es el tiempo de lectura, sino el tiempo del relato. A medida que tú vas leyendo esos globos y viendo las acciones de izquierda a derecha, vas dándole vida temporal al relato, pero también estás gastando un tiempo en leerlo. Eso es importante para esas ideas de tiempo y ritmo que se expresan en esta siguiente forma. Esta es la silueta de la primera viñeta. Esto es más o menos lo que está pasando ahí. Hay un tiempo, hay un movimiento dentro del relato y en el lector en ese reconstruir el relato, ¿cierto? Esta puede ser entendida como una gran escena, pero como estamos en lógica de cómic, cuando entendemos que eso que estamos configurando en viñetas es una sumatoria de momentos y de tiempos, pasa lo que les voy a mostrar en la tercera, es que podemos romper ese tiempo que aparecía como un solo momento, como una sola gran escena en un principio, segmentado y entendiendo que lo que estamos construyendo son momentos de tiempo, podemos separar en un número de viñetas esa gran escena. Esto es básicamente lo que hay que ir buscando en esas viñetas que vayan a sumar. ¿Cuáles son esos momentos, esos tiempos que se van sumando para construir el relato? No sé si había por ahí como una pregunta. No, que funcionaba como secuencia casi. Sí. Y este es un muy buen ejemplo de cómo la secuencia dentro del cómic puede estar enmarcada o no. Este relato es este mismo, pero en las dos presentaciones, desde lo narrativo, también implican unas variaciones. La secuencia se va dando, pero cuando también hay un rompimiento del marco, se puede estar hablando de unos énfasis, de que la mirada del lector debe ser más cuidadoso en qué está sucediendo en cada uno de esos momentos en este espacio. Aquí, subliminalmente, inconscientemente se le está sugiriendo al lector que este es un momento, el momento. Aquí pasa algo, en este instante se encontró todos estos personajes e interactuaron. Pero siendo esta la misma escena, al decidir si se enmarca o no, también le estamos diciendo, como decía hace un momento al lector, ojo, aquí hay algo que se está desarrollando y aunque podemos ver que es un mismo espacio de una escena, cada momento tiene importancia. Cada momento tiene importancia. Por eso la viñeta, hay que remarcarla como una unidad de información que engloba, enmarca un momento, un instante, una información. ¿Qué es el tema del tiempo? Esta reflexión de Scott McCloud es importante, es sobre todo lo último. En el cómic, el tiempo y el espacio son una misma cosa. El espacio de la página, que puede ser digital, que puede ser en un desarrollo web, lo que se está trabajando ahí es un tiempo del lector que lo está consumiendo, pero también lo que se le está ofreciendo como relato son unos momentos empaquetados para que él entienda en las dimensiones de una situación, de un fenómeno, en un momento específico que se le quiere entregar. Esa es una... el tema de los gestos y la anatomía. Y eso conecta, bueno, con lo siguiente que... Pero quiero hacerles una pregunta, vamos bien, ya, no sé, ¿cómo vamos de tiempo, de cansancio, de preguntas? Para saber si redondeamos por aquí o hablamos, o nos da para hablar de este punto. Sí. Pues yo creo que vamos. ¿Cómo? Creo que vamos. ¿Cierto? No te escucho bien. Se bien. corta, Juan, sí. Que vamos redondeando. Listo, sí. Ya quedaría el último punto para cerrar, que sería la anatomía expresiva. El tema de los gestos que lo hablábamos también al comienzo. Uno de los recursos más importantes que permite el cómic, incluso, como decía Pablo en algún momento, no el asunto de que sea un buen dibujo, sino que sea un dibujo que realmente logre transmitir una información, que puede ser una información emotiva o una información que te esté, pues como que tenga también esa carga sensible, esa carga de información emocional.
Y eso se logra muy bien a través de los gestos. Como un mismo gesto, como una misma expresión que puede ser en palabras, aquí lo ven, en la misma frase, si yo la cargo con una expresión y con una gestualidad particular, cambia completamente de sentido. Entonces esto es muy importante a la hora de hacer la investigación, que ustedes logren también captar cuál es esa gestualidad que está asociada al personaje o al lugar. Incluso uno puede cargar de expresión un lugar, de una fachada, un edificio, no sé, un mapa también, ¿cierto? ¿Cuál es, digamos, como toda la carga emocional que puede estar asociada? Y esto es importante como recolectarla al momento de la investigación, al momento de hacer las entrevistas, de tomar las fotografías, si hay gestos o recursos específicos de la persona con las que yo lo pueda lograr transmitir pues como en la imagen. Aquí vemos que en Scott McCloud hay unos gestos y unos símbolos específicos del rostro que logran, digamos, transmitir las emociones básicas. Puede ser un recurso que estudien también si quieren como ahondar en ese tema de los gestos y cómo los gestos logran transmitir información, ¿cierto? Las emociones básicas y cómo logran plasmarse pues también a través de matices, modulaciones, recursos también como de líneas de expresión. Sí, y para redondear esa idea, eso no implica caricaturizar al personaje, como en el periodismo literario narrativo, ahondar en la emotividad de un personaje no implica desfigurarlo, pues, o sea, eso es lograr entrar en esas profundidades humanas. Esto que ponemos aquí, que ya son las últimas diapositivas, son más ejemplos para eso, para decirles que otra preocupación del cómic es la anatomía expresiva, es entender que el cuerpo humano se mueve, es elástico, ¿cierto? Y que no por ello es caricaturesco. Muchas de estas viñetas son de relatos, de hecho, de historias reales, que muestran eso, cómo el cuerpo efectivamente se mueve así y no hay por qué poner a posar a los personajes en el caso de que se vayan a dibujar y en el caso de que se vayan a usar fotografías, también tratar de romper con esa fotografía de registro que pone en primer plano necesariamente a un personaje y que lo compone en relación a su mundo. No sé si me hago entender, es evitar esas fotografías casi que de álbum en la que los familiares se unen y sonríen, o los trabajadores abrazan al empleador. No, es capturar la imagen más real y más natural. No sé, el trabajador que está torcido sobre su máquina de trabajo, sobre su espacio de trabajo, el jefe que está tenso, o sea, ese jefe que está presionándose el teléfono contra la oreja porque está resolviendo una situación X, ¿cierto? No sé, si hay en una de esas empresas un investigador que está tratando de encontrar una solución para el proceso, encontrar ese momento en el que en serio se come las uñas, porque está preocupado de si lo hace o no lo hace, puede implicar que la empresa continúe o no, por seguir con ese ejemplo. Nuevamente es buscar la anatomía expresiva de esos personajes que van a tratar, no ocultarlos ni ponerlos a posar. Eso es muy necesario para este lenguaje, sea que lo dibujen o sea que lo registren fotográficamente, que es un recurso muy válido. Y eso es lo que finalmente, para cerrar, también permite que en el cómic veamos relatos que tienen tanta personalidad y tantas expresiones distintas desde el dibujo, en el que podemos ir desde lo real fotográfico a esa línea clara de Tintín, que no deja de ser real, pero que no es necesariamente caricaturesca, pero también podemos encontrarlo caricaturesco y hay ejercicios de investigación periodística como Guy Delisle, un canadiense que hace un relato de su periplo por Corea como director de animación y reconstruye eso de un hombre occidental encontrándose contra el cierre de una Corea rígida
y que marca muy bien sus espacios y sus tiempos, y lo hace desde la caricaturización. Es un recurso también válido, siempre y cuando el relato, al final, lo que reconstruye el lector, le deje una información honesta y real. Yo creo que ya.